esta concepción de lo oculto, ni siquiera es tanto el miedo, esta concepción celta del oculto, de estos dos mundos que se pueden encontrar, y estas características que se les van dando poco a poco a las antiguas mujeres celtas como brujas ya en el cristianismo, es lo que va después haciendo que esa fiesta de Halloween pues vaya adquiriendo las características que adquiere en el norte, en Estados Unidos. También, o sea, al igual que la muerte y todo esto, también el miedo, también lo oculto es algo que ha estado en varias culturas y también es una cuestión muy humana, ¿no? Por eso también pega tanto. Y como veníamos diciendo, o sea, toda esta concepción, toda esta idea de brujas, todo este miedo se concreta en una fecha, en unas fechas muy específicas, que sigue siendo el equinoccio de invierno, que sigue siendo el 30 de noviembre, y por eso el Halloween se festeja ese día. Y pues al mismo tiempo, como digo, ¿no? Los católicos pues festejan el mismo día, pasaron nuestra fiesta de muertos de agosto a noviembre, entonces también por eso nosotros ahí nos anexamos. Y ahí es cuando se empieza como a conjugar todo esto. En el caso de el Halloween, últimamente hay como estas dos concepciones. La primera pues es la tradicional que todos sabemos, ¿no? Esta cuestión del miedo, pero también como un poco como un poco de la fiesta, ¿no? O sea, como de celebrar el miedo, y vemos películas de terror y vemos todo esto, pero también existe como dentro de todas estas nuevas religiones del New Age y todo esto, una idea de recuperar esa tradición de Halloween como la fiesta del Año Nuevo, como una tradición importante dentro del mundo celta, como una tradición como una fiesta que celebraba algo como todavía más profundo en el mismo ambiente sajón, como algo dentro de toda una cosmogonía, y es lo que actualmente los wiccanos y la gente que está como en esta onda de la magia celebra y sigue celebrando como la fiesta del Samhain, o como la fiesta del Año Nuevo celta, que es como ahora el Año Nuevo Wicca, de estas como religiones místicas, y es lo que más o menos se procura como revalorar sin desperdiciar la otra cosa. Entonces también está esta fiesta de Halloween, y también está este tipo de concepción de estos días del año. The ritual begin. We call upon our sacred ancestors to come in. So in. We call upon our kin. We call upon our dear departed loved ones to come in. Reach across the sea of time to bring our loved ones in. So in, we honor all our kin. We honor those who've gone before, and the great wheel turns again. We call upon our kin, we call upon our sacred ancestors to come in. Samhain. Esta canción que estamos escuchando es una canción moderna y es una canción ritual de estos que les digo, estos neopaganos, que se llama estas religiones neopaganas o del New Age o todo esto, que celebran precisamente este Halloween con el nombre antiguo que tenía del Samhain o Samhain,
que es este año nuevo celta, y lo siguen festejando este 30 de octubre. De hecho hoy pues es su año nuevo. Si alguien está escuchando, pues feliz año nuevo. Pero es como esta fiesta que todavía tiene esta connotación de renovación, de poder como cerrar el círculo de renacimiento de esto que tenían los antiguos celtas, ¿no? Obviamente pues esto es de grupos muy muy específicos de gente. En el imaginario general de toda la población pues está la idea del Halloween, con esta idea de, como les digo, ¿no?, el manejo del miedo, de las brujas, de todo esto. Y entonces al final lo que tenemos es pues como veíamos, o sea, este núcleo de fiestas prehispánicas, de fiestas mesoamericanas, mexicas, mayas, totonacas, purépechas, zapotecas, de donde sea que vengas, pero vamos, de Zacatecas para abajo. Y últimamente también esta idea del Halloween. Nos dice, por ejemplo, Gustavo Alfonso, viene ya, una disculpa, hubo un pequeño problema, pero les digo, esta cuestión, bueno, que él plantea precisamente es como también parte de esa conjunción y de esa idea, ¿no? De estos elementos que dan miedo también, que son como de ese otro mundo, que son como esas cosas fantasmagóricas, pero que al final del día son mexicanas, ¿no? O sea, el nahual es una tradición, es también parte como de ese folclore prehispánico, incluso de esta gente que tenía como una capacidad, se cuenta como estos güeyes que llegaban ya al nirvana y que tenían como esta capacidad enorme y que podían así como que ser los maestros del manejo de la energía y de la magia o de lo que sea que se llamara, y que actualmente pues se relaciona mucho con gente que se transforma en animales, que pueden ser buenos o malos, etcétera, ¿no? Que vienen como estas ideas, pero que también en estas fechas entran en un contexto también de esta cuestión del miedo, de lo sobrenatural, pero pues al final del día sigue siendo mexicano, ¿no? Igual el chupacabras. También hay otra como leyenda que es muy famosa y muy importante, que es la famosa leyenda de la Llorona, que nos pregunta Gustavo Alfonso que si la Malinche es la Llorona. Yo por lo que sé, porque pues no sé mucho de eso, pero yo por lo que sé, no necesariamente es la Malinche. Pues la Malinche es un personaje histórico real que durante la conquista, ella era una indígena, era una indígena de Tabasco, era una indígena maya. Durante la conquista, cuando llega Hernán Cortés a México, la Malinche se la dan como que de esclava, y ella era una mujer que había sido oprimida y esclavizada por los aztecas. Entonces, pues para liberarse y como para vengarse también, se convierte en la aliada de Cortés. Y lo importante de esta mujer es que era sumamente inteligente y tenía la capacidad de aprender muchas lenguas. Entonces ella sabía hablar maya porque era su lengua materna, aprendió a hablar náhuatl porque pues que le quedaba con los aztecas ahí, y cuando llegan los españoles aprende a hablar español. Entonces se pone del lado de Cortés, se convierte en su amante, pero lejos de eso se convierte en su intérprete. La Malinche es la que hace que la comunicación entre los aztecas y los españoles se dé, y es la que interpreta todo lo que todas las conversaciones entre Cortés y Moctezuma y todos estos, ¿no? Al final es una de las grandes aliadas de los españoles y una de las grandes artífices de la caída de Tenochtitlan. Se dice, o histórica o tradicionalmente se culpa mucho a la Malinche y se le tacha de traidora, o se le tacha de una mujer pues así como que vendió a los indígenas por esta situación, ¿no?
cosa que en sentido estricto pues tampoco es cierta, porque en realidad la Malinche no era azteca, ella era maya y estaba esclavizada por los aztecas, o sea, ella lo que hizo fue derrotar a los aztecas y ella no era. Pero bueno, eso ya es como otro tema. Entonces al mismo tiempo se dice como que la Malinche es como una mujer, como una madre de los mexicanos, pero una madre como caída en desgracia, ¿no? O sea, como una madre mala que al final llora por sus hijos indígenas que los vendió, una cosa así. Eso se asocia mucho a la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona es una leyenda de precisamente una madre que por alguna circunstancia mata a sus propios hijos y después se suicida, y esta mujer empieza como que se lamenta después pues, por lo que hizo. Entonces se pueden escuchar sus lamentos y su llanto. Yo hasta donde sé, o sea, estos quiénes son como cada una, yo hasta donde sé, La Llorona es una leyenda que es muy popular en América Latina en sí. O sea, también hay leyendas de Llorona en Perú, en Guatemala, en Colombia, no sé si en el sur, así hablando de Argentina, Uruguay, no sé la verdad allá, pero así como que en la América medio norte, centro y medio sur, como que es muy, muy extendida, y cada país o en cada región hay como ciertas variantes, ¿no? Hay gente que dice que mató a los hijos, hay otras que dicen que los hijos se murieron. Aquí, por ejemplo, en México, en algunas zonas se dice que los ahogó en un río, etcétera. O sea, es que es una leyenda más o menos extendida. Entonces no necesariamente es como que La Llorona sea la Malinche, pero sí son dos personajes que se asocian mucho, porque la Malinche se asocia mucho como con esta madre, pues una madre trágica que mata a sus hijos y los vende y después se lamenta, ¿no? Entonces muchos dicen que a lo mejor La Llorona que se puede aparecer aquí en el F, pues es en realidad la Malinche. Entonces ahí es como que esa asociación de la que se hace acá. Pero no necesariamente, te digo, bueno, según yo, no necesariamente. Pues a lo mejor para mucha gente sí, ¿no? Este tipo de leyendas, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, en estas fechas en Xochimilco, en una zona muy tradicional de la Ciudad de México, se hace una representación de La Llorona en estas fechas de Día de Muertos, que una representación de La Llorona puede ser muy latinoamericana y muy mexicana y lo que sea, pero no tiene mucho que ver con la idea de que el muerto llega y le das de comer, que es lo que se festeja el Día de Muertos, ¿no? Tiene más que ver con esta idea de lo sobrenatural y de estos días en donde los muertos como que vienen, pero no necesariamente en un ambiente festivo, sino en un ambiente de miedo. Y esta idea también es muy, muy de Halloween y muy de esta tradición cristiana que también nos trae para acá. Entonces, ahí por ejemplo nos dice Gustavo, ¿no? Que también está la isla de las muñecas en Xochimilco, igual una isla que yo no la he visitado, pero sí dicen que está medio creepy, ¿no? Que son como muchas muñecas ahí abandonadas y sin cabeza y todas ahí en una islita y que da así como que mucho miedo. Todas estas ideas, inclusive por ejemplo hay tours a los panteones. Hay tours a los panteones que se dan en los cementerios, o sea, aparte de la celebración del Día de Muertos, es que bueno, tú le pones una ofrenda en tu casa como al muerto, ¿no? Pero aparte de la ofrenda en tu casa, esos días o ese día tienes que ir al panteón a convivir con el muerto. Entonces la gente va al panteón a convivir con sus muertos, a ponerse una peda, a llevarles, o sea, es un ambiente muy festivo. Se les lleva serenata, se embriagan ahí, se toman la chela, se toman el tequila, les lleva flores, comen en el panteón, comen en la tumba. Inclusive había algunos pueblos y había ya en tiempos antiguos que decía que había gente que hasta sacaba los cadáveres, ¿no?, de la tumba, y que eso después lo empezaron a prohibir porque bueno, era fuente de muchas enfermedades. Pero, o sea, es como esta idea, pero es muy festiva, no es una idea de duelo. Es una idea muy festiva, pero también al mismo tiempo hay otros tipos de tours a panteones o a lugares, a callejones y a lugares de leyendas con esta connotación como de miedo, ¿no? Con esta connotación como de, mira, el panteón y te va a comer el monstruo, y las leyendas que hay en esta ciudad son estas, y aquí se aparece la Llorona, y aquí están las muñecas de las muñecas que dice Gustavo, y todo esto se maneja en los mismos días, en el mismo México y con los mismos componentes. Y puedes, inclusive, por ejemplo, pueden ir al panteón, porque mucha gente ya también he visto que va a los panteones
y no necesariamente va a hacerle fiesta al muerto, va a rezar, porque obviamente la mayoría de la gente es católica, y los que no son católicos igual pueden ser cristianos, pero de otras de otras como ramas, pero va a los panteones y reza, y algunos hasta recuerdan al muerto y lloran. O sea, es una idea también muy de duelo. Hacen oraciones católicas, hacen las tumbas obviamente tienen sus cruces, hacen cantos católicos y lo que sea, pero